Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre de Jesús. En esta oportunidad te quiero hablar un poco el tema del Antiguo Testamento como prefigura o sombra del Nuevo Testamento. La antigua alianza o el antiguo pacto como prefigura o sombra de lo que es el nuevo pacto o la nueva alianza de Dios. Les voy a dar algunos ejemplos, pero antes quiero leerles un poco al respecto de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Los voy a llevar a Hebreos, capítulo 10, versículo 1. El apóstol Pablo dice así: la ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, aquí San Pablo nos está diciendo claramente que la ley es únicamente una sombra de los bienes futuros o de lo venidero. Dice, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. También San Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 5, dice, estos dan culto utilizando cosas que solo son sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. O sea, todo lo que le fue dado a Moisés le fue revelado, no así al pueblo. También San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 23 dice, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro tutor hasta la llegada de Cristo. A partir de aquí somos justificados por la fe. O sea, el apóstol nos está diciendo que la ley nos llevó a Cristo. O sea, fue un tutor para llevarnos a Cristo. Pero ya al llegar Cristo y cuando Cristo muere en la cruz, queda anulada la ley. Es por eso que Jesucristo en la cruz dice, Padre, todo está consumado. O sea, Cristo es el cumplimiento de la ley y la plenitud de la ley es Cristo. También San Pablo nos advierte en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que todo el que intente cumplir un solo precepto de la ley queda bajo maldición de la ley. O sea, está obligado a cumplir todo lo que la ley manda. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, de prefiguras, vamos a ver en Números, capítulo 20, versículo 11. Dice así, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento quién era esa roca que golpeó Moisés con su vara. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Aquí San Pablo en el Nuevo Testamento nos revela quién es la roca que Moisés golpeó con su vara. Otro ejemplo de prefigura o sombra en el Antiguo Testamento lo vemos en Números, capítulo 21, versículo 9. Dice que Moisés, por orden de Yahvé Dios, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y pasaba que todo el que era mordido por una serpiente y miraba la serpiente de bronce era sanado. Esa serpiente fue levantada en el desierto
y es prefigura de Cristo. El mismo Jesucristo lo dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. O sea, cuando Cristo es levantado en la cruz, su prefigura es la serpiente de bronce en el desierto. Otra prefigura o otra sombra en el Antiguo Testamento lo vemos en Éxodo, capítulo 14, versículo 22. Dice: entonces el pueblo de Israel entró en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su izquierda y a su derecha. Ahí el pueblo fue bautizado. O sea, cuando el pueblo fue rescatado del faraón por Moisés y cruzaron el Mar Rojo, el pueblo fue bautizado. Todos fueron bautizados. Y Pablo lo aclara o lo revela en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, todos fueron bautizados. Ahí no dice que solo fueron bautizados los adultos, todos. Por eso esa es prefigura del bautismo de la iglesia. El maná que llovió del cielo es la prefigura de Cristo. Lo vemos en Éxodo 16, capítulo 16, versículo 4. Y Yahvé Dios dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo diariamente recogerá la porción de un día, para que yo lo pruebe si ellos andan en mis mandatos. Dios iba a probar al pueblo. Entonces, esta es la prefigura de Cristo. En Juan, todo el capítulo 6 de San Juan nos dice que Cristo es el pan vivo que ha bajado del cielo. En el versículo 35 y versículo 48 y 51 de Juan 6, dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y Jesucristo dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces, el maná que hizo llover Dios en el desierto es la prefigura de Cristo, que es el pan vivo que ha bajado del cielo. Juan 6:54 dice: el que me coma nunca conocerá la muerte. Y también dice que en aquel último día Él nos resucitará. Es promesa de Cristo, Juan 6:54. También vemos en Jonás 1:17. Pero Yahvé tenía un pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. El Nuevo Testamento nos revela en Mateo 12:40, por qué como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Entonces, esa es la prefigura cuando Cristo iba a morir. La barca de Noé también es prefigura de la iglesia. Es por eso que muchos padres apostólicos de la iglesia consideran la barca de Noé como la prefigura de la iglesia. Y por eso ellos decían: fuera de la iglesia no hay salvación, porque todos los que entraron en la barca con Noé fueron los únicos que se salvaron del diluvio. Igualmente, la iglesia, ellos aclaran que fuera de la iglesia no hay salvación. El sábado es prefigura del domingo. Dios terminó su obra material perfecta en ese día y Dios santificó el sábado. Pero Cristo completó su obra espiritual en domingo, la obra redentora de Cristo. Por eso es que Cristo resucita en domingo. Y para los cristianos el domingo es el gran día, porque es el día que Cristo venció a la muerte. Nosotros pasamos de la muerte a la vida. Con Cristo resucitamos. Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso es de que Juan dice que en el Apocalipsis 1:10 que el gran día del Señor es domingo. Tenemos otros ejemplos, muchos otros ejemplos de prefiguras que son la sombra de lo venidero, como dice Pablo en Hebreos 10:1. También tenemos otros casos de prefigura en cuanto a los 2 hijos de Abraham. Génesis 16:15 nos dice:
Agar le dio un hijo a Abraham, el cual le puso el nombre de Ismael. Y Sara también le dio un hijo a Abraham, al que pusieron el nombre de Isaac. Esto lo vemos en Génesis 21:2. Gálatas 4:24 nos explica qué significan estas dos mujeres. Dice que es una alegoría, pues estas mujeres representan los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. O sea, Agar representa la esclavitud, ya que ella era la mujer egipcia, esclava de Sara. Y Sara representa el nuevo pacto, que da hijos libres y no esclavos de algo que sería abolido en la cruz por Cristo. Por eso los que siguen en la ley siguen en la sombra. Segunda de Corintios 3:15 dice: pero los que nos quitamos el velo nos reflejamos como es un espejo la gloria del Señor. Por eso los que quieren guardar la ley de Cristo están bajo maldición de la ley. Eso lo aclara San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Si usted quiere permanecer en la ley, está bajo maldición de la ley. Si usted quiere guardar un solo precepto de la ley, está obligado a cumplir las 613 leyes que se le dieron al pueblo de Israel. Y por eso, por lo tanto, están bajo maldición de la ley y están destituidos de la gracia de Cristo. Esto es lo que hemos de entender, pero hay muchos ejemplos más de que el Antiguo Testamento solo es la sombra del Nuevo Testamento, es la prefigura de lo nuevo. Por eso Cristo es la plenitud de la ley, y los cristianos que estamos bajo la gracia de Cristo estamos fuera de la ley, o sea, no estamos obligados a cumplir con la ley de Moisés. Así que Dios los bendiga a todos, y espero que este tema les haya gustado y que les haya ayudado un poco. Que Dios los bendiga y bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén.